Hola, ¿qué tal? Hoy en este vídeo te voy a enseñar una de las herramientas que para mí ha sido de mayor utilidad. Esta herramienta es la visualización o el BACOC, que se llama en PNL, y básicamente este recurso ha conseguido lo que otros 1000 recursos de espiritualidad, de autoconocimiento, de otras terapias no han servido para tratarme estos aspectos que a mí me dificultaban en la vida, como por ejemplo era en el trabajo, como por ejemplo era a la hora de relacionarme, entre otros muchos. Me pasaba que tenía mucho miedo, por ejemplo en la faena, a hacer ciertas tareas que yo no estaba acostumbrado por lo que pensarían de mí, y de verdad que esto era incontrolable. También he tenido muchas inseguridades y muchos miedos cuando me he tenido que relacionar en grupos de personas grandes. Os voy diciendo esto por si este tipo de conflictos os resuena con vuestra vida, y a partir de aquí os explicaré cómo yo he usado esta técnica, la visualización, cómo esto influye en nosotros, qué es lo que cambia internamente para que sea efectivo, y finalmente una variedad que he aprendido nueva que puede ser también muy útil para tener efectos positivos. De verdad que con esto, si lo aplicáis y os comprometéis con hacer lo que os vaya a decir, porque esto va a necesitar de vuestra constancia y de vuestra repetición para que se acabe integrando, vais a tener resultados. De hecho, es una técnica que muchas personas de éxito dentro de este mundo hablan y consiguen grandes cambios en sus pacientes. Así que vamos con el vídeo y espero que os guste. Y seguramente te estarás preguntando, pero tú, Pau, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué has estudiado? ¿De qué te has formado para hablar de estas cosas, no? Mira, yo tengo 18 años, a punto de cumplir los 19, y lo que estoy cursando es, por ejemplo, una formación en Gestalt, que te forman para ser terapeuta, y hace un año acabé mis estudios de bachillerato, es decir, que apenas tengo nada. Lo que sí tengo es que todo en aquello en lo que me ha interesado, aspectos espirituales, aspectos de autoconocimiento, de crecimiento personal, todo aquello que yo me he informado, lo he aplicado. Eso sí que lo tengo. Entonces, no os toméis las cosas que yo os diga como verdades absolutas, porque no lo son. Repito, no lo son, y mi ánimo no es alzarme ni hacerme más importante ni creerme más por decir estas cosas, porque el fondo es altruista, el fondo es ayudaros. Pero sí, mi intención, por ejemplo, el año que viene será cursar PNL y cursar algún otros tipos de formaciones y cursos relacionados con el mundo de la terapia, con el mundo del crecimiento personal y del autoconocimiento. Ahora me estaba preguntando yo internamente cuál es mi historia. Pues básicamente yo os diría que soy un chaval y estoy en proceso de cambio, pero que muchas de las veces me he sentido inseguro en ciertas áreas, me he sentido pequeño, no en todas, porque han habido muchas en las que me he sentido totalmente con confianza, como puede ser hablando delante de cámara, porque yo incluso había veces que hablaba delante del tren, en un vagón con personas, y allí yo sí me siento cómodo, pero en otras muchas no. Entonces poco a poco he ido y estoy cambiando eso a través del trabajo que os estoy explicando, y considero que desde ahí puedo ayudar, porque habrá muchas personas que se habrán sentido así, se habrán sentido pequeñas delante de personas en concreto o de alguna situación, ¿no? Y se siente tan mal realmente que creo que vale la pena que haya alguna persona, aunque sea joven, que pueda hablar de esto, dar luz y dar opciones. Ok, pues para entender cómo esta visualización, este ejercicio nos va a ayudar internamente, os voy a explicar lo siguiente. Tenemos la mente, ¿sí? Esta máquina fabulosa de fabricar pensamientos. Y esta mente la podemos distinguir en dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente, que sería todos aquellos procesos de los cuales nosotros podemos ser conscientes, lo dice el nombre. Y la mente inconsciente son todos aquellos procesos que se hacen de manera automática. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que has ido de camino de tu casa a un lugar, ya sea la faena, la escuela, el instituto, y cuando has llegado allí no sabes ni qué rumbo has cogido? Entonces, ¿quién te ha llevado por esos lugares sin que tú fueras consciente? La mente inconsciente. La mente inconsciente está para eso, para ahorrarnos energía y para no tener que sobrepensarlo todo. Si estuviéramos atentos a cada estímulo que hay en el mundo, acabaríamos destrozados, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es su objetivo? Si lo que quiere es ahorrarnos energía, lo que quiere es asegurar nuestra supervivencia. ¿Y cómo actúa este inconsciente? ¿A través de qué lo hace? A través de los patrones. Los patrones no dejan de ser, ahora nos ponemos en neurociencia, no dejan de ser unos circuitos neuronales que a través de la repetición se han ido formando, como por ejemplo cuando tú has aprendido a conducir, como por ejemplo cuando tú has aprendido la temática de un examen, que has hecho repetir, repetir, repetir y repetir. Y luego, si le sumas la emoción, si le sumas una emoción positiva, aún refuerza más el circuito. ¿Qué te costaba más aprender cuando estabas con miedo
o cuando estabas con confianza. El aprendizaje se refuerza a través de una emoción positiva como es la confianza, el amor, la felicidad. Y de hecho, cuando estamos con una emoción negativa, está comprobado que nos baja incluso la inteligencia. Pero bueno, eso es otro mundo aparte. El caso es eso, que tu inconsciente integra los patrones a bases de la repetición de una emoción. Entonces aquí sale la gran pregunta. Al igual que nosotros hemos creado este patrón negativo a base de la repetición de una emoción, ¿podemos hacer lo mismo pero conscientemente y obteniendo un resultado positivo? Algo que me pasaba a mí es que cuando yo detectaba que había alguna cosa hablando en el campo de la faena que no lo hacía bien, automáticamente la respuesta del inconsciente era observar a las otras personas qué opinaban de mí, qué gestos tenían, cómo me miraban, cómo se podían sentir, ¿no? Y por lo tanto esto me hacía sentir muy mal. Así que, ¿qué hice para cambiar eso? Aquí entramos con la visualización. Pues básicamente lo que tienes que hacer es darle más de una opción al inconsciente. Hasta ahora solo tenía que escoger una manera de sentirse. Entonces lo que vas a hacer es sentarte, cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y empezar a visualizar cómo tú te estás ubicando en ese lugar en el cual antes se te activaba este inconsciente con esos patrones y te hacían sentir de esta manera y siempre estaban generando los mismos resultados porque lo que se mantiene en nuestra mente se acaba materializando en la realidad física, pero ahora te vas a sentir totalmente distinto. Tienes que vivir esa experiencia desde otra emoción. ¿Cuál escoges tú? Apúntalo, piénsalo con la cabeza. ¿Cuál emoción quieres sentir tú a partir de ahora en estas circunstancias en las que antes te sentías mal? ¿Es amor? ¿Es confianza? ¿Cariño? ¿Ternura? Sea lo que sea, tienes que empezar a crear en tu mente aquello que quieres vivir. Tienes que crear tu nuevo yo, tienes que crear esa nueva persona, ese nuevo Pau que va a vivir esa circunstancia. Pero desde luego no lo puedes hacer desde la misma emoción. Si tú lo que haces es juntar pensamiento y emoción, eso directamente ya va a estar generando unas conexiones neuronales y por lo tanto le estarás dando más de una opción al inconsciente a escoger. Y si lo repites muchísimas veces, finalmente va a decantarse por la que estás entrenando más. En el fondo, cuando tú lo que haces es cambiar tu manera de pensar y tu manera de sentir, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cambiándote a ti mismo. Entonces, si tú quieres unos resultados distintos, es muy fácil la ecuación. Tienes que cambiar tu manera de ser. No puedes querer generar los mismos resultados desde el mismo lugar y desde el mismo nivel de conciencia. Y muchas de las veces nos quejamos es que esto siempre es igual, es que esto siempre es igual. Ya, pero pregúntate qué es lo que no estás haciendo bien, qué es lo que tienes que cambiar. Creo que hay una frase que la dijo Einstein que dice que el humano es el ser más estúpido porque se va a chocar 2 veces con la misma piedra y va a seguir haciendo lo mismo que hacía. Así que vuestra faena va a ser hacer esta tarea mañana y noche durante 15 minutos. Y os recuerdo que no podéis fallar. Es decir, para que esto se integre en tu inconsciente o en tu mente, tienes que repetirlo, porque de nada va a servir que tú mires este vídeo, que te vayas a la cama súper ilusionado, súper motivado, con las ganas, a lo mejor no, pero si es así, que lo hagas hoy y al día siguiente ya no, porque tenemos que seguir pese a que no hay motivación, ¿sí? Tenemos que empujar un poco allí, tenemos que sacar esa garra, ¿no? Y de verdad que si te comprometes, verás que esto tiene un resultado brutal y la satisfacción que te va a dar esos resultados va a servir para motivarte más y de trampolín para seguir haciéndolo. Esto tiene que ser un hábito para ti. Es como comer, como beber agua. Tendría que ser igual. Por ejemplo, justo ahora acabo de terminar de trabajar y iba a ratos. Quiero enseñaros que al final esto es una herramienta que es muy útil y a la vez pienso que no siempre vamos a estar bien, ¿sabes? Esto no es la panacea, esto no va a hacer que siempre estés en confianza, siempre estés en tu máximo esplendor y que te sientas grande y que no te sientas más pequeño. Creo que también tenemos que aceptar que hay muchas veces que aunque por mucho que trabajemos nuestras cosas, hagamos visualizaciones, hagamos los ejercicios que os he ido diciendo, siempre habrá momentos de estar jodidos, de que la mente está demasiado pesada diciéndote que no eres capaz, que la gente te está viendo que lo estás haciendo mal, pero el trabajo también está un poco en, yo creo, seguir haciendo la faena independientemente de lo que te esté diciendo esa voz. De hecho, yo durante un tiempo he estado haciendo un trabajo terapéutico
en el que me he estado trabajando otro tipo de pensamientos que tenía, ¿vale? Que eran muy pesados, y mi trabajo era eso, simplemente si esos pensamientos y la sensación que me generaba en el pecho, porque me generaba una sensación en el pecho muy desagradable, independientemente de eso, tú tenías que cumplir con lo que tenías que hacer en ese momento. Es decir, actuar como si no estuviera. Es como si tú tienes a un amigo que es súper pesado, o es como si tuvieras un objeto ligado al tobillo y tienes que vivir la vida así. Pues si no hay solución, que a veces no la hay, acéptalo. Y aceptar significa hacer la faena aunque te cueste. Y hay un momento que cuando tú empiezas a ganar posición, te empiezas a poner por encima de todos esos pensamientos que son, de verdad, son una mierda, lo sé, pero a medida que lo vas poniendo en práctica se te hace más fácil empoderarte. Y incluso también os recomiendo que mantengáis un diálogo interno de decir, tú bájate un poco, que no soy eso, pero siempre manteniendo esa conciencia de que yo no soy esa voz, sino que soy el observador y no me identifico. Y a partir de aquí, poco a poco, cada vez que tú seas capaz de, en momentos súper complicados, en momentos de mucha inseguridad, seas capaz de silenciarla, eso te va a dar más confianza, te va a dar más autoestima y te vas a ver más capaz de cada vez afrontarlo. O sea, la terapia, aparte de visualizar, en el momento en que estemos mal, por mucho que hayamos hecho, si nos pasa eso, la terapia también es afrontarlo, es aceptarlo. De hecho, la idea, y esto lo habla, por ejemplo, Joe Dispenza en su libro de Dejar de ser tú, que me he estado leyendo, la idea es cambiar nuestro antiguo yo por uno nuevo, y este nuevo va a ser una nueva identidad, un nuevo Pau. ¿Y ese Pau cómo va a ser? Pues ese Pau va a ser con confianza, ese Pau va a ser un tío que va a sacar el pecho y se va a afrontar la situación que sea sin tiritar, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace básicamente a través de la visualización. Pero lo que me refiero es que aceptemos también que habrá veces que no podremos controlar que nos salga la inseguridad. Y es muy importante también saber moverte allí. Para mí ha sido como igual de importante, diría, que la visualización, porque ha habido muchas circunstancias que lo que me ha salvado ha sido saber reaccionar y saber gestionar ese momento, aunque fuera durísimo.